Bueno, entonces, oficialmente muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Tenemos 4 estudiantes, damos la bienvenida para iniciar nuestras actividades de trabajo de grado 2. Entonces, hoy vamos a hacer un repaso, algo supremamente importante que ustedes deben tener en cuenta, y es ¿cómo se llama? El manejo de los artículos, ¿sí? Cómo debemos ir trabajando. Bueno, aunque si hablamos directamente en la jerga utilizada en la parte de investigación, no sería artículo lo que nosotros estamos presentando, sino un manuscrito, que puede ser o no un artículo. Entonces, permítame por acá que no estaba compartiendo pantalla. Por favor, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, ingeniero. Gracias. Bueno, entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros vamos a entregar un manuscrito que en este caso haría parte o que sería postulado como un artículo de investigación. Recordemos que los artículos de investigación de tipo científico, de tipo reflexivo, de tipo de revisión, de tipo tecnológico y muchísimas más clases que hay, no solo para la revista Matices, sino para otras, ¿cómo se llama? Para otras revistas especializadas y demás. En ese caso, debemos tener muy presente que los artículos son resultados, ¿sí? Entonces, ¿cuándo yo puedo obtener el resultado, por ejemplo, de un software? Cuando lo he terminado, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que vamos a tener en cuenta. Si yo no he terminado mi proyecto, pues no voy a poder presentar un manuscrito para ser considerado como un artículo de investigación, para que lo tengamos muy en cuenta. Porque lo que vamos a hacer es, ese artículo se convierte en un resultado de nuestra investigación, de nuestro proyecto. Listo, ¿qué debemos tener presente? Todo artículo debe llevar un título, que es aquella explicación breve y descriptiva del tema que ustedes vayan abarcando, ¿sí? Cada revista a la cual ustedes postulen o la que ustedes vayan a revisar, pues va a tener unas condiciones explícitas. Hay algunas revistas que dicen el título no puede sobrepasar de 15 palabras. Entonces nos toca a nosotros acomodar todas las actividades, digamos, acomodarnos a las reglas, a la normatividad que tenga mencionada revista. ¿Listo? Entonces lo primero es el título, es el aspecto de un proyecto, de un artículo, el que más cambia, o sea, en el transcurso del tiempo es lo que más cambia o lo que más sufre cambios. ¿Listo? Viene la identificación de los autores. En este caso ustedes, pues los que están en grupo, van a presentar y el orden de los autores como se presenta es en orden alfabético, ¿sí? Ya en la realidad, pues se mira qué persona aportó más al proyecto o al desarrollo del artículo, y esta persona va a ser la que comience o esté en la primera línea del artículo, en la línea de autores. Después venimos entonces con la introducción, que sería la introducción, tanto la introducción como el resumen, son actividades que a pesar de que encontremos de primeras en los artículos y en los proyectos, son las últimas que se hacen, ¿sí? Porque yo en la introducción voy a contextualizar al usuario, voy a contextualizar al lector en demostrar cuál es la importancia de la investigación, en dar un abrebocas de lo que se está haciendo. Y en el resumen voy a hacer esa descripción breve, sucinta, muy puntual de aquellos hallazgos relevantes presentados en el trabajo y aquellos resultados significativos. Señor o señora. Qué pena. Con respecto al título, ¿se deja igual o el título se cambia? Es que Ah, yo he visto algunos proyectos que cuando hacen el artículo de investigación, al último le cambian como el nombre. eso es relativo. ¿Por qué le digo que es relativo? Porque
vuelve lo que de pronto les decía al principio. ¿Cómo se llama esto? Resulta que el título de su proyecto es algo extenso y para la convocatoria no nos sirve, ¿sí? No nos sirve ahí. Entonces, en ese caso, cuando no nos sirve así para la convocatoria, debemos hacer una modificación al título. Pero debemos tener especial cuidado cuando hagamos esa modificación al título de no cambiar el sentido del mismo, ¿sí? Entonces, eso es lo único que ustedes deben tener en cuenta. Normalmente, normalmente un artículo de investigación llevaría el título de ese proyecto de investigación, normalmente. Pero en algunas ocasiones, por restricciones de la revista, debemos cambiar ciertas cosas, ¿sí? Pero entonces, si vamos a hacer esos cambios, deben ser cambios muy pequeños que no afecten el desarrollo del artículo, ¿vale? Vale, ingeniero. ¿Listo? Bueno, entonces, continuamos por acá con... después de eso, después de nuestra introducción, vendría el apartado de materiales y métodos. Pues en ese apartado de materiales y métodos, ustedes deben describir qué utilizaron para hacer ese proyecto, ¿sí? ¿Qué técnicas de recolección de información? ¿Qué instrumentos de recolección de información? ¿Qué software utilizaron? ¿Sí? Algunos proyectos como los que manejan con el ingeniero Felipe, donde él les invita a utilizar software especializado como BossViewer, como Atlas T, ¿sí? Entonces, Mendeley, todo eso nos sirve a nosotros para mejorar y eso nos sirve para demostrar los resultados que hemos obtenido. A partir de esos materiales comenzamos con la discusión, que la discusión es esa interpretación y la explicación de todo lo que hemos encontrado, de todo lo que hemos encontrado, ¿sí? Y a partir de eso lo que vamos a generar es la exhibición de los resultados de nuestro proyecto, ¿sí? Por último, debemos tener en cuenta que irían las referencias, que en este caso para nosotros son referencias en formato IEEE, ¿sí? No es APA. El documento del proyecto sí va en, sí va, ¿cómo se llama? Sí va en APA, pero el artículo va en formato IEEE. Entonces, ojo porque en algunos casos se ha evidenciado esa confusión, entonces tengamos muy presente esas actividades, muchachos. Eso por un lado. Vamos a mirar aquí otro resumen que nos dice a nosotros 10 pasos para la presentación de un manuscrito, pasos básicos para la presentación de un manuscrito. Entonces vamos a mirar qué tareas nosotros deberíamos hacer cuando vayamos a publicar un artículo o publicar un manuscrito para ser aprobado como un artículo. Lo primero que nosotros debemos decir, oiga, ¿a qué revista lo vamos a proponer? ¿Qué revista a la cual vamos a presentar ese artículo? ¿Cierto? Porque lo ideal, aunque hay personas, ¿sí? Hay personas ¿cómo se llama? Que directamente no aplican como ¿cómo se llama? Como esa normatividad y comienzan a escribir un artículo y después ya lo que hacen es ¿cómo se llama? Es adecuarlo a las disposiciones de la revista. Eso no es una buena práctica porque es que lo que nosotros vamos a comenzar a perder es tiempo, ¿sí? Comenzamos a perder tiempo en esas actividades. ¿Qué es lo ideal? Que nosotros definamos primero a qué revista lo vamos a presentar, como ya lo tenemos acá. En este caso, la revista que vamos a presentar es Matices Tecnológicos. Ellos tienen una clasificación de 3 tipos de artículos, científico, reflexivo o de revisión, ¿sí? Y cada uno tiene sus condiciones. Entonces ya sabemos. Aquí nos dicen que debemos leer las instrucciones del autor, esas ya las conocen ustedes, ya las han leído, las tienen interiorizadas, son de dominio de ustedes, ¿cierto? Después de eso, después de nosotros haber elegido, de haber conocido toda la revista, de las condiciones que tiene la revista, pues nosotros vamos a comenzar a agrupar esos resultados en tablas y figuras. Por eso es importante conocer que ya hayamos terminado el proyecto.
porque no puedo ir con un proyecto a mitad para presentar un artículo, ¿sí? No es lógico en ese caso. A no ser, dijo toda regla tiene su excepción, a no ser que yo vaya a presentar diferentes artículos de mi proyecto. Me explico. Mi proyecto, que se trata de una herramienta tecnológica para medir los niveles de COVID en una persona, yo puedo hacer un artículo de revisión, de una revisión bibliográfica, para determinar la cantidad de información que se tiene ¿cómo se llama?, del tema, ¿sí? O sea, ese es un resultado parcial. Y puedo sacar artículos de reflexión o de revisión, los que considere necesarios, pero mi artículo final va a ser ese artículo científico, ¿sí? Y en este caso nosotros debemos, o la obligación es apuntar a un artículo científico. Entonces, aquí sí debemos esperar a terminar nuestro proyecto para conocer, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Permítame un segundito. Entonces, ¿cómo debemos hacer eso? Entonces, una vez que hayamos revisado, lo que vamos a mostrar o determinar es cuáles son esos datos más importantes y cuál es la mejor manera de agruparlos o presentarlos, ¿sí? Entonces, no siempre es idóneo presentar todos los resultados en gráficos o ilustraciones y no siempre es en tablas, ¿sí? Debemos mirar cuáles de aquellos se adecuan mejor para presentarlos en tablas y cuáles en gráficos, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Una vez agrupemos esos datos, lo que hacemos es escribir los resultados y vamos a indicar o vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué observó usted con el estudio? ¿A qué conclusión usted pudo llegar? ¿Hay diferencia estadística entre los resultados que ustedes se propusieron para obtener al inicio? Pues a partir de eso nosotros podemos describir todo el contenido a través de las tablas y figuras y enfatizar en esos resultados del análisis estadístico. Normalmente la estadística es una herramienta que nos permite a nosotros describir, correlacionar variables y demás para poder mostrar de una mejor forma los resultados. Una vez ya hemos definido todos los resultados, vamos a preparar la discusión, ¿sí? Y la discusión se enfoca a, primero, qué significan sus observaciones o lo que ustedes plantean anteriormente, qué conclusión puede alcanzar y cómo se aplican los resultados en un contexto más amplio. Para esto, ustedes deben tomar cada uno de los resultados de manera, o que consideren ustedes pertinente e importante, describir aquellos patrones relacionales y los principios que expliquen el resultado obtenido. Compárelo con estudios que hayan hecho anteriormente en esa búsqueda exhaustiva de información, en ese estado del arte, comparemos lo que hemos obtenido con los resultados obtenidos en otros estudios, agreguemos esas referencias que complementen nuestro estudio y apliquemos o generemos sugerencias de aplicación e implementación de nuestros resultados, ¿sí? ¿Cómo podemos apoyar desde la experiencia que tuvimos con el desarrollo de ese proyecto? ¿Cómo podemos generar nuevo conocimiento? ¿Qué es lo que normalmente debemos hacer en un artículo, en una investigación? A partir de la preparación de la discusión, lo que nosotros vamos a entrar a revisar es a describir esos métodos y técnicas utilizadas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Cómo ustedes responden estas preguntas? ¿Cómo estudiaron el problema? ¿Sí? Ahí en ese caso deben explicar de forma general el procedimiento, las técnicas, los instrumentos utilizados. ¿Qué materiales utilizó? Entonces explique los materiales, herramientas empleadas en el desarrollo de su proyecto, en la obtención de los resultados. ¿Cómo procedió? Explique el paso a paso y describa el diseño y análisis estadístico, ¿sí? Y miren que vamos en el quinto paso de los 10 pasos básicos que nos sugiere esta presentación y no hemos tocado por ningún lado la introducción, el resumen ni nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les decía en la anterior lámina o en la anterior imagen,
nosotros debemos primero propender a los resultados y a partir de todos esos resultados ya podemos generar esa introducción. Yo no puedo hacer una introducción de un proyecto que no conozco. Listo, vamos por acá con nuestro sexto paso. El sexto paso nos dice, oiga, describa la introducción. Ahora sí, mire, después de la mitad del trabajo que hemos hecho, ahora sí nos dicen, venga, ahora describa la introducción, indique qué vamos a hacer. Entonces, en este caso, ustedes van a indicar dentro de esa introducción cuál es el problema de investigación, describiéndolo brevemente, ¿cierto? ¿Por qué es importante su proyecto? Resuma esas investigaciones realizadas del tema, lo que ustedes lograron recabar, recopilar en esa búsqueda de información, qué soluciones ustedes proponen para la solución de ese problema. En ese caso, describa brevemente la hipótesis que plantearon, la pregunta o preguntas problema, los objetivos del trabajo y el diseño y la justificación. Entonces miren que toda esa información que ya hemos adelantado durante el anteproyecto y el informe final, aquí la estamos empleando, la estamos utilizando. Obviamente en la introducción no vamos a colocar los 5 o 7 párrafos de nuestra introducción, porque recordemos que los artículos de por sí para presentar resultados son artículos cortos, que para el caso de matices no deben superar las 6 páginas o las 9.000 palabras. Eso lo debemos tener muy presente. Listo. A partir de la introducción que hicimos, de esa introducción que ya preparamos, pues, hombre, comencemos con esas referencias. Y ahí es donde entra en juego algo que veíamos en el manejo de una herramienta Mendeley, donde ustedes, si son juiciosos, implementan esa herramienta de una forma adecuada, pues cuando vayamos a hacer este capítulo ya solo sería importar y listo. No vamos a tener inconvenientes en el sentido de no recuerdo de qué es esta referencia, es que no me acuerdo si qué autor dijo esto, sí lo saqué de un documento, pero no estoy seguro de qué documento. O comenzamos a incorporar referencias que no utilizamos o dejamos por fuera referencias que utilizamos. Entonces, mucho cuidado con esa parte aquí porque es supremamente importante. La revisión que hacen las revistas para los artículos es muy minuciosa y lo que dentro de eso está en que si ustedes en la referencia número 3 hablan del libro Un enfoque práctico de Roger Pressman y dicen que en la página 45, pero resulta que la página 45 no habla del tema de manifiesto ágil de desarrollo de software, sino el ciclo de vida. Entonces es información que no es concordante y que vamos a tener inconvenientes. ¿Listo? Una vez ustedes ya hayan hecho todo el listado de referencias, nos vamos ahora sí al resumen y el abstract. Entonces, en el resumen, ¿qué debemos evidenciar o qué respuestas debemos contestar? Primero, ¿qué se investigó y por qué se investigó? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Qué se encontró? ¿Qué se halló? ¿Y qué significan esos resultados? Entonces, para responder a esas preguntas, debemos indicar lo siguiente. Escriba los objetivos principales de su proyecto. Mencione aquellos métodos utilizados. Resuma, sintetice los resultados más importantes. ¿Sí? En el resumen necesitamos verificar eso. Cuando yo lea el resumen, yo digo, wow, estos muchachos hicieron esto. Listo, me voy a sentir más motivado como lector a seguir leyendo ese artículo. Describa las conclusiones y la importancia. Y por último, recuerden que los resúmenes y los abstracts deben tener máximo 250 palabras y debe estar complementado con 5 palabras claves que deben ser en orden alfabético. No definiciones, palabras o palabras o frases clave. Porque habrán palabras que por sí solita no me dicen nada, pero al conjugarla con otra, sí. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Lo último, entonces nos dicen, oiga, haga un checklist y revise el título, los autores y las afiliaciones. Entonces, dentro de ese checklist, el manuscrito está completo, tiene todos los capítulos que nos exige la revista. Tenemos los agradecimientos,
revisamos toda la estructura, todo está. Las imágenes, ilustraciones tienen sus citas correspondientes, tenemos las citas implementadas correctamente, las referencias están completas. Y por último, debemos realizar esa revisión final, ese checklist a profundidad. Entonces, ¿qué hacemos? El manuscrito está completo y cumple con los requisitos, entonces contrastamos con las normas que nos exige la revista a la cual la vamos a presentar y comenzamos a revisar todo eso. Entonces hacemos la revisión final, hacemos ese checklist de acuerdo a las instrucciones para el autor que nos da la revista y a lo último, dependiendo la revista, pues vamos a postular nuestro artículo en ¿cómo se llama? En la revista para poder tener una aprobación o desaprobación de la misma. ¿Listo? Entonces, miren que toda esta actividad que hemos desarrollado, que hemos tenido en cuenta, lo debemos tener muy presente a la hora de la redacción de nuestros manuscritos. Nos dice por acá Andrés Peralta, las referencias son las que vamos a utilizar en el artículo, tiene que haber un límite de referencias, depende del artículo, Andrés, y para todos. Los artículos de revisión deben tener como mínimo 50 referencias, los de revisión. Los artículos científicos no existe un número, pero un artículo científico que me llegue a mí con 2 referencias no sería un artículo científico, ¿sí? O sea, para mí no sería, porque carece de esa búsqueda de información. No quiere decir que si usted le colocó 15 referencias va a tener o va a mejorar, no. Pero es que entre más referencias me da a mí, como revisor del artículo, una certeza de que usted como investigador adelantó un proceso minucioso de búsqueda de información. Eso es lo que me está significando a mí esas referencias. Que tenga que tener 15, 20 no lo especifica. En lo único que se especifica con la revista Matices es que en los artículos de revisión sí deben tener como mínimo 50 referencias. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos, de los 12 participantes. No, señor. Gracias. Bueno, entonces cedería la palabra a ustedes, muchachos, para presentar avances, quejas, reclamos, sugerencias. Los escucho, muchachos. Una cosita pequeñita, Inge, no me ha llegado el correo de los jurados para que por favor revise. Sí, lo que pasa es que esta semana no hemos podido hablar con el coordinador porque estamos en procesos de auditoría para la semana siguiente, entonces tenemos eso en stand-by, pero voy a tratar ahorita en un espacio después de esa clase de revisar a ver qué nos dicen. Muchas gracias, ingeniero. Vale, Buenas tardes. buenas tardes, Uriel. ¿Cómo está, Inge? Y una Bien, preguntita, bien. pues es que escuché un comentario que hay plazo de fecha para entregar informes a los jurados de 16 de abril, o sea, mañana. Entonces, pues, de que no pueda entregar. Le escuché hasta 16 de abril, Uriel, no le escuché más. A ver si me sé qué razón me puede dar de eso, Inge. En este momento estamos como en un plan de contingencia porque tenemos muchos proyectos de estudiantes que tenemos, digámoslo así, rezagados del semestre anterior. Entonces estamos sacando todo eso y digamos que ahorita le está dando prioridad a sacar esos proyectos. Entonces, esos proyectos ya habían sido presentados a los jurados y estamos como en esa segunda revisión de los mismos. Entonces, digamos que van llegando, se van presentando a los jurados para comenzar el proceso. Recordar que ahí en ese caso son 15 días hábiles que tienen los jurados. Entonces, esa es digamos, las fechas que se tienen en ese momento, pero que aplica directamente para esos estudiantes que tenemos rezagados, ¿sí? Que ya el semestre inmediatamente anterior terminaron su trabajo de grado 2 y están a la espera ya de terminar su proceso. O sea, como tal, digamos, si mi grupo tiene el informe, pues ya para presentar, ¿no lo podemos presentar? Mm, O sea, nosotros quedaríamos pues o menos para el otro semestre, ¿sí? sí, es que en teoría sí, Para no, porque es que están muy colgados por todo lo que nos dice. sí, en teoría sí porque, o sea, hay que tener en cuenta algo. Mm, muchos de los directores, muchos de los jurados se repiten en diferentes trabajos, ¿sí? Porque pues no
no hay la suficiente cantidad de docentes como para que un solo docente se dedicara a eso. Entonces, ellos van revisando a medida que van llegando y pues en este caso, digamos que se debe ir dando prelación a aquellos estudiantes que ya terminaron y que están a la espera de ese proceso. O sea, como tal, no podemos presentar ahorita. No, de poder presentarlo, lo pueden presentar, ¿sí? Lo que les digo, o sea, se está dando es prelación porque tenemos acumulados muchos trabajos, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, pues se debe respetar, digámoslo así, la cola de cómo van llegando los trabajos. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, muchachos? O sea que, digamos, tendremos todo adelantado, podemos tener Sabe Pro, tenemos todos nuestros créditos aprobados, pero lo que demora harto nuestra graduación es el trabajo de grado, ¿no? La revisión. Sí, pues digamos que entre comillas sí, pero es que ustedes, digamos que desde el semestre pasado son grupos grandes, ¿sí? O sea, si uno revisa hacia atrás, por ejemplo, aquellos que conocen a Jaime, que fue uno de los últimos graduados, ellos eran un grupo que llegaron tres, ¿sí? Pues entonces, tres sí eran un mismo proyecto, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes, creo que tengo en el grupo diurno alrededor de 25 personas, en el grupo nocturno como 10 o 12. Del semestre pasado, en los grupos de trabajo de grados sumaban como 40 personas. Entonces, si ustedes hacen esa cuentica de que sean todos, por ejemplo, que trabajaron de a parejas, serían 20 proyectos. 20 proyectos que implica uno para la sustentación, por ejemplo, mínimo 1 hora por proyecto, porque son 20 minutos de sustentación, 20 minutos más o menos de preguntas por jurados y la deliberación, más o menos 50, 55 minutos, ¿sí? Mientras se hace el cambio y demás. Entonces, lo que se está tratando de hacer ahorita es agilizar. Otra cosita que de pronto puede demorar el proceso es los grados. ¿En qué sentido? Ustedes sustentaron el 20 de mayo, por ejemplo. ¿Sí? O sea, ustedes tienen todo listo y entraron a proceso de sustentación el 20 de mayo. Resulta que los grados son en junio y dentro de los procesos y procedimientos que tiene la universidad se debe tener más o menos 2 meses antes de los grados ya todos los documentos, ¿sí? O sea, ya debemos tener todos los documentos 2 meses antes para comenzar a hacer los trámites. ¿Qué son los trámites que se hacen desde la dirección del programa, donde se debe hacer la revisión académica de los estudiantes? Porque a veces nos llegan estudiantes que, por ejemplo, nos han devuelto carpetas porque el estudiante Edison Caicedo no vio todas las lúdicas, no tiene la sábana de notas completa, ¿sí? Entonces, ese es otro aspecto que ustedes deben tener en cuenta, muchachos, los de trabajo de grado 2 ahorita. Su proceso de formación terminaría el 5 de junio y normalmente la siguiente semana serían las notas o subir notas. En este momento, ustedes ante el sistema aparecen que todavía no han cumplido los 164 créditos, creo que es de del Sí, programa, en el pensum, sí, señor. en el pecho. Entonces, en este momento el sistema nos puede arrojar a ustedes, por ejemplo, Juan Diego. Juan Diego no cumple uno de los requisitos que es haber terminado los 164, 168 créditos del programa. ¿Sí? Todo eso lo debemos ir teniendo muy presente. ¿Qué otras cosas entonces para que vayamos mirando? Esos requisitos como ¿cómo se llama? Los de la prueba saber, o sea, es un requisito obligatorio. Muchos estudiantes, digamos, el semestre pasado, de sus compañeros de trabajo de grados, no pudieron presentarse para grados de marzo por no cumplir ese requisito, ¿sí? Y no solo aquí en la sede de Chiquinquirá, eso fue digamos, un inconveniente en la sede de San Gil, en la sede de Yopal, ¿sí?
digamos que ahí lo que algunos estudiantes de pronto indicaron o manifestaron fue el deseo de interponer algunas acciones contra la universidad, pero hay que tener presente que cuando ustedes inician en la universidad, cuando ustedes comienzan a hacer sus estudios, ustedes firman un contrato de acatar las normas de la universidad. Y dentro de esas normas está que para graduarse ustedes deben presentar el documento que certifique que ustedes obtuvieron como mínimo un punto en todas las áreas que evalúa las pruebas a ver. En dado, ¿por qué entonces, digamos, por qué la universidad argumenta que yo no puedo dejar a Edison Caicedo graduarse sin tener ese soporte? Porque donde Edison Caicedo haya sacado en un aspecto cero, tiene que volver a presentar la prueba. ¿Listo? Para que tengamos esas actividades pendientes. O sea, esos requisitos son requisitos obligatorios de estricto cumplimiento, ¿vale? No sé qué otras dudas Listo. hayan, muchachos. Presentación de avances y demás. Bueno, creo que no habría nada más. Entonces yo creo que dejaríamos la sesión hasta acá. Hoy se hicieron poquitos. Nada, muchachos, entonces muchas gracias por la asistencia, estar pendientes de seguir trabajando con sus directores. Digo, los proyectos que están o que están siendo liderados por mí, recuerden que yo tengo un espacio de 8 a 11 los días miércoles donde reviso eso y no he visto que se acerquen ahí, ¿sí? Hay un enlace, entonces porfa, si no lo tienen, me escriben por interno para pasarles, porque son los espacios que he dedicado para eso, ¿listo? Entonces, aquellos que yo soy director del proyecto, de esos proyectos, recuerden que el espacio es de 8 a 11 para la revisión de los mismos, ¿vale? Y pues así cada uno de ustedes tendrá con sus directores esos espacios para revisarlos. ¿Listo, muchachos? Entonces, no siendo más, muchísimas gracias por la asistencia. Una feliz tarde para todos. Bueno, hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias, Buenas señor. tardes. Gracias.